Hola, soy Laura Aguilar de Los Juntadas de Familia, viviendo la aventura del Evangelio. Antes que nada, me gustaría pedir al Espíritu Santo ilumine mi mente, limpie mi corazón y ponga en mi boca las palabras adecuadas para transmitir este mensaje. Primero que nada, feliz año, Dios los colme de bendiciones, Dios les muestre su rostro y haga brillar en ustedes su paz. Eh, Quise empezar este año con la grabación del bautismo de los niños porque para mí pues es un tema importante. Acabamos de festejar y celebrar la Navidad porque Cristo nació hace 2000 y tantos años, pero Él sigue vivo y sigue actuando en nuestro mundo de una forma que se nota, ¿no? Que se siente. Y es por ello que cada Navidad celebramos y recordamos su nacimiento, así como cada año celebramos su bautizo y cada fecha importante en su vida, ¿no? De hecho, Cristo está presente en nuestra vida todos los días, o por lo menos así debería ser. Entonces, en estas fechas en las cuales Él nació, en las cuales Él vivió, pues es importante recordar el bautismo. Dentro de unos días, el 2 de febrero, recordaremos precisamente ese hecho en su vida, la presentación del niño Jesús al templo de parte de su madre, ¿no? Entonces, por eso quise hablar acerca de esto. También recordando, por ejemplo, que yo tuve una bebé que nació y falleció antes de ser bautizada, ¿no? Cuando yo conocí de Cristo, me pregunté, ¿y dónde está mi bebé? ¿Y dónde está mi niña, no? Eh, Falleció sin bautizar, se fue al cielo, me lo pregunté. Y encontré varias respuestas, que se fue al limbo, porque ahí van todos los niños que no son bautizados y que fallecen antes de serlo. Y fue algo que no me gustó definitivamente. ¿Por qué? Porque y no terminé de entenderlo hasta después de mucho tiempo. Finalmente, los niños están en la misericordia de Dios porque están cercanos de Dios y existe algo que se llama bautismo de deseo. Por lo tanto, nosotros deseábamos que nuestro hijo fuera bautizado, nuestra bebé fuera bautizada, pero falleció antes de que se fuera porque no teníamos dinero para la fiesta, estábamos esperando a tenerlo y falleció antes, ¿no? Por el bautismo del deseo, porque deseábamos consagrarlo a Dios, ese bautismo es realizado, ¿no? Pero, ¿cuántos niños no es ese su caso? ¿Cuántos niños son hijos de padres que no son cristianos o de padres que siendo cristianos no creen en el bautismo de los niños? Y por eso me parece un tema importante para empezar con mis reflexiones de este año. Eh, Más que darles citas bíblicas, quise hablar de esto, del testimonio de alguien que tuvo una bebé que falleció y que no fue bautizada, y de que cuando descubrí la importancia de Cristo en mi vida, me pregunté dónde está ese niño, dónde está mi bebé. Es por eso que quise hacer este video para todas aquellas madres que espero nunca se tengan que preguntar dónde está tu bebé después de que ese bebé falleció. Existen en la actualidad muchas ideas y muchas personas que creen que Dios no es importante o que Dios es tan importante que el niño tiene que decidir cuando crezca si quiere bautizarse o no. Y eso no es verdad. El niño no te pregunta si quiere nacer o no. El niño nace porque tú decidiste que así fuera. El niño no te pregunta si quiere ir a la escuela o no. Tú lo llevas a la escuela porque sabes que eso es lo mejor para él. El niño no te pregunta si quiere que lo vacunes o no. Al niño le duele tal vez que lo vacunes, pero
lo llevas porque sabes que es necesario para él. Entonces, ¿por qué no bautizarlos desde que son pequeños? ¿Por qué esperar a que ese niño crezca para que decida? Él puede decidir o no seguir la vida del cristiano. Eso es su derecho, como es el derecho de cualquiera de nosotros. Pero él tiene derecho a ser, a tener la bendición de Dios desde el inicio de su vida, ¿no? Es por eso que muchas de nuestras costumbres, que más que costumbres son bendiciones que pedimos a Dios para nuestros hijos, las hacemos desde pequeños. Y si no nos vemos la vida de la Sagrada Familia, de la que Cristo es parte, pues vemos cómo la Virgen estuvo 40 días con el niño y después lo presentaron al templo, porque antes no se bautizaban, antes de Cristo no existía el bautismo. Entonces Juan empezó a bautizar diciendo, yo bautizo en agua y viene otro que bautiza en Espíritu Santo, refiriéndose a Cristo. Entonces antes de Cristo no existía el bautismo, a los niños se les circuncidaba. Cristo vino a hacer nuevo todo, a transformar todo, a renovar todo, no a quitar, a renovar, a hacer nuevo todo aquello que ya estaba. Quitó la circuncisión y se puso el bautismo porque Él ya estaba presente en el mundo y por lo tanto Él es la luz del mundo y Él llena ese mundo y nuestras vidas de su luz. Entonces, por eso es que antes no se bautizaba y él pues lo hizo cuando estaba ya grandes para dar ejemplo, pero Juan empezó a bautizar desde antes, ¿no? Es por eso que ahora se bautizan a los niños y también se hace la confirmación. La confirmación es ese aceitito que le ponen a los bebés al nacer, pero que es más que un aceite, es el Espíritu Santo, es consagrar a Dios, es ungir. Cuando se pone aceite es ungir para consagrar a Dios, a alguien. Y es por eso que a los niños se les pone agua y después aceite para consagrarlos al Espíritu Santo, para consagrarlos a Dios, para decirles, Dios, aquí está mi hijo, ¿no? Ese hijo que tú me diste y que te pertenece. Dios anunció a los pastores con gran alegría y ángeles, y qué bonito debió ser el anuncio a los pastores, ¿no? Dios dio a los reyes magos, a sabios, a través de un largo caminar, por medio de una estrella, para darles a conocer a su hijo, no solo a los pobres pastores, también a reyes y sabios. A todo el mundo le dio a conocer la maravilla con que nos había bendecido el nacimiento de Cristo Jesús. Y eso lo hemos celebrado en la Navidad. Mañana, Día de Reyes, lo celebraremos con la Epifanía. Ah, y finalmente, el 2 de febrero, recordaremos la presentación al templo, la Epifanía, la presentación al templo del Niño Jesús, lo que ahora sería nuestro bautismo, ¿no? Esos 40 días que decían las abuelas que había que guardar la cuarentena después de que naciera el niño, pues también la Virgen lo guardó. Pero quisiera ver del punto de vista práctico, ¿no? ¿Por qué 40 días, no? Pues mira, simplemente 9 días, 9 meses en tu panza un bebé, el trabajo de parto que es cansado y pesado, agotante para uno, para la mujer y para el niño también, y hay que descansar, ¿no? Luego el niño tiene que acostumbrarse de un medio en el que está protegido, cuidado, calientito dentro del vientre de su madre, a nacer a este mundo en el que tiene que primero que aprender a respirar dentro de él, tiene que aprender a adaptarse a las condiciones de frío, adaptarse al cuerpo de su madre, de su padre, a seguirse sintiendo en su huevito calientito. Y muchas mamás lo sacan temprano, ¿no? Yo, mi niña, mi primer hijo, a los 15 días ya estaba yo trabajando. ¿Cuál cuarentena? O sea, a los 15 días estaba trabajando. Entonces, no le permite uno a ese bebé y a un cuerpo de uno
adaptarse a la nueva vida, ¿no? Seguir siendo protegido, sentirse calientito, cercano a su madre antes de salir al mundo. Ese periodo se llama cuarentena, o en el tiempo en la Biblia dice purificación de María. Después de que la Virgen se purificó, esos 40 días se presentaron al niño al templo. Y eso es algo práctico. Además, tiene unas bases prácticas. Y luego, por decir, el niño nace cubierto de sangre, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué voy a bautizar a mi bebé si él no tiene pecado? Recordemos que también dice la Biblia, la palabra de Dios, que eh, los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Y pues el pecado original de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva, pues recae en cada ser humano, porque todos somos humanos. Y de alguna manera, pues no somos Dios, no somos de la misma naturaleza que Dios. Dios no tiene pecado. Y nosotros no somos su creación, criaturas, pero no somos eh, Dios. Entonces, esa naturaleza distinta a la de Dios es una naturaleza pecadora. Y por lo tanto, pues necesitamos recibir la gracia de Dios para ser eh, adheridos a su cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces necesitamos el bautismo que Cristo instituyó para ser de Cristo, para revestirnos de Cristo, para ser consagrados a Dios. Y eso es lo que nos recuerda el bautismo, lo que se hace con el bautismo. Es por eso que es tan importante bautizar a los niños aunque sean pequeños, aun, aun cuando ellos no tengan conciencia, porque dicen los hermanos separados que deben tener conciencia para ser bautizados. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Eh, por decirlo ya así bien crudamente, ¿no? Un niño sí tiene un pecado, dañar a otro, dañó a su madre, porque cuando dio a luz a su bebé le dolió muchísimo. Él no tenía conciencia, obviamente no tiene culpa, pero sí dañó, dañó mucho, dolió mucho el que ese bebé naciera, ¿no? De alguna manera causó sin saberlo y sin tener conciencia un dolor a otra persona. Y no te da conciencia. Así de pecadores somos. Desde el momento que nacemos y estamos pecando, estamos causando daño a alguien o dolor a alguien. Y eso es parte de la naturaleza humana. No podemos cambiarlo. Para la madre es una gran alegría, pero no podemos quitar que causó dolor. Eh, entonces, es también esa parte de dolor que limpia con el bautismo, ¿no? O sea, así crudo, suena feo, pero es cierto, como seres humanos causamos dolor, ¿no? Antes de que nos existiéramos, el mundo era distinto. Entonces, y no tenemos conciencia, nacimos y fuimos formados y creados por Dios porque Él es maravilloso, porque Él es amor. Y fuimos creados por amor, para amor y con amor. Pero no somos Dios. Entonces tenemos una naturaleza distinta y por lo tanto, pues, eh, tenemos esa naturaleza pecadora, ¿no? Por eso es importante el bautismo para los niños. Te voy a dar algunas citas bíblicas en las que podemos ver que Dios habla del bautismo como algo importante. Nos dice, por ejemplo, en Mateo 18, 28, 19, y pues y hacer discípulos de todas las naciones, o sea, de todas, no nada más de las que nos gustan, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 19, 14, pero Jesús dijo, dejad que los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de Dios. O sea, hay que acercarlos a Dios desde que están chiquitos, aunque no tengan conciencia. Y en Corintios, primera de Corintios 1:16 dice, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. O sea,
bautizó a todos en la casa de Estefanes, no nada más a los mayores, a todos, porque pues no estaban bautizados, a niños, mujeres, hombres, viejos y jóvenes fueron bautizados. Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, el bautismo nos reviste de Cristo. ¿Qué es Cristo? El que salva, el consagrado a Dios, el elegido a Dios. Nos hace, por lo tanto, hijos de Dios el bautismo. Entonces, qué belleza darle ese regalo a nuestros hijos. El mayor regalo que podemos darle es hacerlo hijo de Dios por medio del bautismo, porque esperarnos a que sean mayores para que sea así. Hechos 16:15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Cuando ella y su familia se bautizaron, o sea, fueron consagrados a Dios. Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo renunció de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, el bautismo también nos hace hijos de Dios, también nos hace merecedores de resucitar con Cristo, ¿no? Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el gozo de mi Padre que está en los cielos. O sea, no tienen pecado, ellos están más cerca de Dios que nosotros, sí, pero no están consagrados a Dios. Lucas 18:16. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. De nuevo, no dejes, no impidas que vayan a Cristo. Primera de Corintios 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. O sea, el bautismo nos hace santos. ¿Qué es ser santo? Nos hace vivir en santidad, o sea, cercanos a Dios. Podemos alejarnos cuando pecamos de esa santidad y nos acercamos cuando nos arrepentimos, nos confesamos y somos perdonados, ¿verdad? Pero un niño no tiene eso. O sea, un niño no pide perdón, no, no ha hecho su primera comunión, no puede recibir a Cristo Jesús. ¿Y cómo recibe entonces todo eso? A través de sus padres. Es como si estuviera de nuevo en el vientre de su mamá. ¿Cómo se alimenta? A través del cordón umbilical. ¿Cómo se alimenta un niño que ya nació? A través de su madre y de sus padres, que le dan alimento, que le dan escuela, que le dan... ¿Y cómo se alimenta espiritualmente? A través de sus padres. Si un padre y una madre son creyentes, le van a enseñar a su hijo a estar cerca de Dios, le van a enseñar a rezar, a ir a misa, en fin, a través de sus padres. Por eso es importante que nosotros como padres tengamos conciencia de la importancia del bautismo en nuestros hijos. Juan 3:5, Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En verdad, o sea, lo repite y lo repite, porque es importante, y cuando algo es importante se repite y se repite hasta que se nos grave. El que no nace de agua y del Espíritu, o sea, el que no es bautizado y confirmado, bautizado con el agua y confirmado con esa ungida que nos consagra a Dios, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de Dios precisamente, y todo el que está consagrado a Dios tiene derecho a entrar, ¿no? Es como que en nuestro boleto de entrada. Ya si lo usamos o no lo usamos es otra historia, ¿no? Yo puedo comprar un boleto para un concierto, pero a lo mejor no puedo ir o no quiero ir, a la mera hora me enfermo y no voy, pero el boleto lo tengo. El bautismo y la confirmación es el boleto para el reino de Dios. Y qué bueno que un niño lo tenga desde muy pequeño, ¿no?
cuando está grande lo que puede hacer es decidir, elegir. Tengo este boleto. ¿Puedo ir o no ir? ¿Puedo ser santo o no ser santo? ¿Puedo vivir en santidad o no vivir así? Esa sí es su elección. Y eso sí ya lo puede hacer cuando tiene conciencia. Pero el boleto lo tiene. Y lo tiene desde pequeño. ¿Qué pasa si muere como mi niña, mi chica? Hay algo que se llama de bautismo de deseo, que es que yo deseé que mi hija se bautizara. De hecho, ya teníamos padrinos, ya habíamos decidido una fecha para bautizarla, pero no se pudo hacer. Entonces, pero deseábamos, deseábamos lo mejor para esa niña, ¿no? Antes más por tradición, la verdad. Nos casamos más que por tradición. Bautizábamos más por tradición. Ahora tengo conciencia de que es algo importante, de que casar no es solamente para darle gusto a mi mamá, como en mi caso, no, es porque, y no solo porque ama uno al esposo o a la esposa, no, que también es cierto, no, es para consagrar mi vida matrimonial, mi nuevo estado de vida a Dios. Ese es el matrimonio, para consagrárselo, para ofrecérselo a Dios por todas las gracias y además también para pedir sus bendiciones, obviamente, pero más que nada para ofrecerle mi nueva vida, mi nuevo estado como esposa a Dios. Eso, por eso son los sacramentos, para ofrecer cada momento de nuestra vida, cada detalle importante de nuestra vida a Dios. Por eso el bautismo, la confirmación, la primera comunión, recibir a Cristo, su cuerpo y su sangre, el matrimonio, en el caso de los sacerdotes, la orden sacerdotal y hasta el final de nuestra vida, la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces, en cada momento de nuestra vida es consagrarnos a Dios, es entregar nuestra vida a Dios, pedir su bendición y que se haga, como dijo María, en mí según tu palabra. Es por eso que quise darles algunas citas bíblicas. Tal vez algunos hermanos separados no las han reflexionado como correctamente, pero tú si tienes un bebé pequeño y aún no lo has bautizado, piénsalo, piénsalo de verdad. No es solo una tradición, es entregarle a Dios, a ese ser que nos creó por amor, con amor y por amor a nuestros hijos, pidiendo para ellos que los vea y los siga viendo así, con amor, y pidiendo para ellos todas las bendiciones que podamos, ¿no? Si los llevamos a vacunar, si creemos que es importante que vayan a la escuela, si queremos darle las mejores armas para que vivan en este mundo, también debemos darle las mejores armas para que vivan su vida espiritual, porque finalmente Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero eso es espíritu, es amor. El amor no se ve, se nota en las obras, pero no se ve. Así que para que también vivamos espiritualmente cercanos a Dios, es importante empezar nuestra vida desde el principio con el bautismo. Te dejo reflexionando en esto. Paz y bien.